Es decir, entender inflamación es para poder explicar todas y cada una de las enfermedades que ustedes van a ver a lo largo de toda la carrera, ¿ya? No encuentro yo ninguna enfermedad, ninguna patología en la cual no esté involucrada inflamación. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, teóricamente nosotros los seres humanos estamos expuestos a problemas externos y problemas internos, ¿no? De tal manera de que sea un elemento agresor que viene de fuera o sea un elemento agresor que viene de dentro, definitivamente alguna repercusión va a tener en nuestro organismo generando alteración de la homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio normal de todos los órganos, aparatos y sistemas. Toda esta clase está en el aula virtual, así que no tendrían por qué estar copiando, tomando apuntes, sino aprendiendo básicamente a lo que me refiero. Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Vamos a ver que tenemos una agenda donde tenemos que definir inflamación, ¿no? Ver qué cosa es inflamación aguda, inflamación crónica, sus componentes principales, que son dos, y los mediadores inflamatorios, que son los elementos que básicamente lo que hacen es, como su nombre lo dice, mediar, ser el nexo entre las células y el elemento agresor. Esto lo van a revisar en mayor detalle en patología. O sea, este es un capítulo de patología, un tema de patología completo. Pero no podemos dejar de pasar por alto la fisiopatología, de lo que significa tener una información para poder entender el resto de enfermedades que vienen a continuación. Ahí tenemos el propósito por el cual tenemos que revisar este tema. Bien. Creo que todos podemos percibir lo que tenemos aquí, ¿no? No hay que ser un experto, ¿no? Para poder señalar lo que vamos a ir encontrando. Cualquiera está en condiciones de decirme aquí, lo más probable es que hasta el diagnóstico inclusive, ¿no es cierto? Yo creo que no es nada del otro mundo poder establecer ello. Sí, pues, pero no se trata solamente de poder dar el diagnóstico, porque de eso no se trata la medicina, se trata de describir. Recuerden que el logro del aprendizaje de la asignatura es explicar. Esto que parecería muy sencillo, pues tiene sus cosas, ¿no? Es decir, explícame lo que estás viendo. Yo no digo, dime el diagnóstico, ¿no? Dime qué le ha pasado. Explícame lo que estás viendo, nada más, ¿no? Por ahora, eso le corresponde a ustedes, explicar lo que van viendo, explicar lo que van detallando. Y esto tiene su propia nomenclatura. Cada carrera tiene su lenguaje, ¿no? Cada carrera tiene su terminología. Por lo tanto, yo debo empezar a aprender a utilizar términos. Y eso es algo que sí le vamos a exigir hasta el cansancio. Explícame qué cosa es tal palabra. Defíneme, así en una pregunta de examen puede ser tranquilamente. ¿Qué entiende por edema? Es la hinchazón, ¿no? La hinchazón, pues eso lo dice la persona del mercado, lo dice así, ¿no? Hinchazón igual edema. O edema igual hinchazón. Tú tienes que hablar correctamente porque vas a ser médico, ¿no es cierto? Y se trata de formar eso. Entonces, esto tiene toda una nomenclatura, tiene todo un nombre propio que ustedes son los que tienen que averiguar, que ustedes son los que tienen que investigar para poder empezar a asimilar, a meter toda esa terminología para consigo, ¿no? O igual acá, ¿no? No vamos a estar hablando, tiene ampollas en la mano. Eso lo sabe, pues, hasta los chicos de secundaria saben que esto es una ampolla, ¿no? Una ampolla común, vulgar y corriente. La idea aquí es aprender, repito, terminología que les sea de utilidad. Porque los médicos hablamos así, pues, así hablamos los médicos, ¿no? Tenemos que tener en claro que existe toda una terminología médica para ello. Cuando seas interno, te va a llegar esto. ¿Qué vas a poner ahí? Se ha chancado los dedos, como parte de un documento académico, de un documento que tienes que presentar al docente, al cirujano, al médico que está realizando que está llevando a cabo la atención de ese paciente. Tienes que tú hablar con propiedad, ¿no? Saber describir todas y cada uno de ellos. Todo esto es patología. Todo esto tiene una fisiopatología. Vamos a ver ahorita cómo de esto, mirando solamente, puedo empezar a deducir
que es lo que queremos que hagan ustedes, analizar información, que no se queden en mirar, ya, esto es una quemadura de segundo grado, superficial. No, el diagnóstico no me interesa. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se ha puesto así? ¿Qué molestias puede tener este paciente? Acá, lógico, ya sabemos qué molestias puede tener, ¿no? Si he metido los dedos en una moledora, ya sabemos que puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, mirando, podemos empezar a deducir o a sacar toda la información en relación a los síntomas y los signos, que finalmente es lo que les interesa a ustedes. Cuando vayan a clínica, ¿qué van a ver? No le van a pedir, descríbeme toda la fisiopatología del edema. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Veo edema. Explícame por qué. Explícame por qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo aquí? No te piden el diagnóstico. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué problemas hay aquí a nivel de los tejidos? ¿Por qué se ha producido? No va a ser percibido porque se ha chancado, porque acá le cae una patada, qué sé yo. No, explícame qué está ocurriendo adentro para que ocurra esto. Porque según tu explicación voy a saber si le doy antiinflamatorios o si le doy antibióticos. Es decir, mira hasta dónde nos proyectamos, ¿no? Es decir, sirve para efectos de tratamiento, por supuesto que sí. Y ni que se diga de esto. Esto de aquí, estos problemas, ¿provocarán dolor? Claro que sí, provocarán dolor, ¿no? ¿Podrá echarse? No. ¿Dolor? Impotencia funcional. ¿Podrá patear una pelota? No, impotencia funcional. ¿Qué otra cosa vemos en relación a estas estructuras más claras? Vemos que está enrojecido. ¿Cómo se llama eso? Rubor. Eso se llama rubor. Hay un enrojecimiento del área. Hay una zona eritematosa de esta área, ¿no? Entonces eso se llama rubor, tercer signo. Si uno le pone la mano aquí o le pone la mano aquí, ¿para aumentar la temperatura? Probablemente sí, ¿no es cierto? Cuando ustedes han ido a la playa alguna vez y ya se han expuesto en esta forma exagerada al calor, ¿no? Yo noto que esta piel está caliente, pues, ¿no? Calor. Dolor, rubor, calor. ¿Y por qué brilla? Porque está hinchado, pues. Se han salido los líquidos de los vasos capilares y esto ha generado un edema. Esa hinchazón, que es notoria aquí, por eso está brillante, se llama edema. ¿Y por qué acá no hay edema? Porque todo se ha escapado otra vez de este edificio, pues no ha habido forma de acumular. Si fue una fractura cerrada, estaría hinchado, ¿no es cierto? Estaría como un tamal. Ese es edema. Ese es edema. El edema es el signo más capital, digamos así, o más evidente, más llamativo, más característico de un proceso inflamatorio. Esto es edema. Esto es edema. ¿Ya? Vemos más gráficos, ¿no? Que como ven, todos son elementos cotidianos, pues, de la vida diaria. Lo vemos a cada rato en la práctica médica, o sea, no hay que ser un experto en determinadas materias para recién poder decir, ok, vamos a explicar lo que tiene el paciente a través de inflamación. Una apendicitis, ¿dónde está el dolor acá? ¿Por qué se ha operado? Pues, porque le dolía, pues. ¿Cierto? ¿Por qué se ha operado esta vesícula? Porque le dolía. Está brillante, ¿verdad? Está tensa, está edematizada. ¿Habrá podido comer adecuadamente mientras tenía este proceso, este sujeto? No. Impotencia funcional. Se pierde la función del órgano. En este caso del aparato digestivo. Y ni que se diga, pues, en una quemadura de segundo grado superficial, un hematoma, ¿no es cierto? Esto duele, claro, es una piedra que le ha caído en el ojo. En esa área se ha hinchado, edema, cambios de color, rubor. ¿Estará caliente? Probablemente sí, si lo logramos, probablemente está aumento de temperatura. ¿No es cierto? Entonces, ¿podrá abrir el ojo? No, impotencia funcional. Todos los signos de Celsius. No esperemos encontrar todos los signos de Celsius, pero lo que sí característicamente vamos a encontrar va a ser el edema, que es casi constante en todos estos procesos. Una de las habilidades que tienen que conseguir, o que tenemos que conseguir los médicos en general, es saber describir. Todos saben lo que es esto, es probable que todos den con los diagnósticos. Es decir, no podemos empezar por el final. Tenemos que ir de forma paulatina. ¿Y qué significa esto?
Llega un paciente hacia la emergencia, atiéndelo. ¿Qué significa atenderlo? Haz la historia. ¿Y qué significa hacer la historia? Descríbeme lo que estás viendo. Todos estoy seguro que saben lo que es esto. Todo el mundo sabe lo que es esto. Pero describirlo, ese es el reto. Por eso les digo, ustedes quieren ser médicos, tienen vocación, les gusta la carrera, empiezan a averiguar. ¿Cómo averiguo esto? ¿Cómo hago para...? Estas figuras generalmente tienen abajo una leyenda, ¿no? Es decir, sujeto que llega por accidente de tránsito con la masa encefálica expuesta, tiene una solución de continuidad, tiene un estado de coma, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es descripción, eso es lo que hay que aprender. Hay que saber describir estas cosas, ¿ya? Porque no podemos quedarnos solamente, tiene un hueco en la cabeza, no, o tiene una quemadura por agua, o es una apendicitis, no empiece por el diagnóstico. Acá en fisiopatología todavía tienes la oportunidad de tener los diagnósticos y lo que tienes que hacer es armar. En otras palabras, yo acá te voy a dar el rompecabezas. Mira, acá tienes el rompecabezas ¿cómo se llama? De los departamentos del Perú. Acá está armadito, míralo, conoces, ¿correcto? Ya, perfecto. Y ahora cuando llegues a clínica te voy a dar un montón de fichas, ármame un país de Europa, ¿no? No te voy a decir cuál es porque tú tienes que determinarlo, es al revés. Acá tienes ya toda la figurita, ya sabes cómo es, entonces empiezas tú a articular. Esa es la idea, hay que aprender primero a hacer eso. Si ustedes no aprenden a articular primero lo que ya está masticadito, por eso ustedes van a ver en los casos clínicos que les presenté ayer, ¿no? Tienen todas sus partes, como debe ser un caso clínico. Eso va a ser tu quehacer diario. Todos los días vas a hacer casos clínicos. Un paciente, cada paciente que veas que te digan, hazlo, haz esto, atiéndelo, hazle la historia, etc., es un caso clínico. Y tienes que armarlo, tienes que articularlo. Así se aprende. ¿Ya? Bien. Veamos esto. Tenemos ahí sujeto y la vecindad de un cuerpo extraño, ¿no? De una espina. ¿Estará estéril esta espina? No, pues no va a estar estéril, ¿no es cierto? Está en el campo, estará contaminada, estará sucia, qué sé yo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que días después puede aparecer esto. Imaginemos que esto sea esta zona, o sea el antebrazo, o sea la pierna, no sé, cualquier área del cuerpo. Ustedes alguna vez habrán podido percibir o han vivido la experiencia inclusive que van a notar días después un área de esta naturaleza que le empieza a doler. Al día siguiente, a los 2 días, empieza un área que es bien distintiva en el sentido siguiente. Vemos aquí que esta área de la piel está normal o aparentemente normal, ¿correcto? Vemos que esta área de aquí está normal o aparentemente normal. Pero que vemos aquí en esta porción, un área rojiza, un área eritematosa. Todo lo que es rojo se llama eritema. Un área eritematosa, y esto de acá no es un hueco. ¿Cómo se describe? Se describe como solución de continuidad. Ese es el término médico. No es un hueco. No vamos a decir, tiene un hueco, tiene una herida. Una herida puede ser de diferente tipo, una herida contuso, una herida cortante, contuso cortante, etcétera, etcétera. Pero me dice solución de continuidad, ya sé. Se ha roto la parte del componente cutáneo, ¿no es cierto? Es decir, hay una irrupción cutánea. Perfecto. Y está rojo. ¿Qué quiere decir? Que abajo hay algo, ¿no? Abajo ha habido algo. Que esta espinita no quedó pues en la superficie del epidermis. Chicos, revisar histología. Debemos saber los límites. ¿Qué cosa es la dermis papilar, la dermis reticular? ¿Qué cosa es epidermis? ¿Qué es mesénquima? Todas esas cosas hay que desempolvar otra vez histología. Sí o sí tiene que desempolvar. Entonces, vamos a determinar aquí que tenemos un área eritematosa. ¿Qué otra característica más tiene? Estoy viendo que tiene límites. Un límite superior y un límite inferior. ¿Qué ha pasado? Que esta espina ingresó, metió algún tipo de sustancias, llámese bacterias, llámese moléculas, qué sé yo, y lo que ha hecho es generar un proceso inflamatorio. No puedo decirte todavía que esto sea una infección. Una cosa es infección, otra cosa es inflamación. Toda infección va acompañada de inflamación, pero no toda inflamación va acompañada de infección. Es muy diferente.
Yo te doy una pedrada en la cabeza, se te va a inflamar. ¿No? Pero si te hago un corte ahí con una lata en la cabeza, se te va a infectar. Es muy diferente. ¿Ok? Entonces, en un proceso inflamatorio en esta zona circunscrita, ¿m? Que tú puedes decir, mide tanto por tanto, o un área de solución de continuidad que probablemente es el foco de entrada de los microorganismos. ¿Cierto? Puedo yo avanzar con todo este análisis. No te estoy pidiendo el diagnóstico, porque esta es una celulitis hasta acá. Vamos a ver qué ocurre debajo de esto para que haya llegado a este momento. Antes de entrar a la figura que básicamente es la parte central de todo esto, esto es algo que ustedes también tienen que ya traer en la cabeza. Esto ya tiene que estar sabido porque lo han hecho, no digan que no. ¿Ya? Componente vascular, vasos, ¿no es cierto? Y células. Pero los vasos no están en el aire, las células no están en el aire, están dentro de lo que se llama un mesénquima, ¿no es cierto? En la matriz extracelular, que es esta. La matriz extracelular, donde hay células, donde hay una gran cantidad de moléculas que conforman la matriz. Pues nuestra piel tiene una turgencia, nuestros órganos tienen un armazón, gracias a la matriz extracelular, que cada órgano tiene sus características propias, ¿no es cierto? Hay células, sí, hay células productoras de colágeno, como los fibroblastos, células encargadas, como decíamos ayer, de patrullar básicamente todo el tejido conectivo, la matriz extracelular, que es la que va a generar, ¿no? O la que va a actuar como un elemento de defensa. ¿Tenemos el elemento de defensa dentro de la sangre? Sí, son los elementos formes, sobre todo los blancos, ¿no? Que, nuevamente insisto, esto ya tiene que estar prácticamente ya impregnado, ¿no? Y se los recalco desde el primer día de clase, o sea, desde hoy día, ¿ya? Yo voy a preguntar tranquilamente cualquier pregunta de examen que pueda valer 2 o 3 puntos, valores normales de eosinófilos. No, que no he llevado, que yo no soy hematólogo, que eso lo ven los médicos, yo no sabía ser estudiante. Eso los he hecho en fisiología, eso lo he hecho en histología. Entonces no hay argumento. Que soy abusivo por preguntar eso, considero abusivo por qué voy a hacer. Pero tienen que saber eso porque ya lo han dicho. No puedo yo avanzar en un caso clínico si no tienes una idea cuántos leucocitos tienes. Estoy yo arando en el desierto. Estoy yo hablando por gusto si ustedes no quieren seguir avanzando. ¿No? Entonces, cada uno de estos elementos tiene sus cifras. Hay que saberlas sí. ¿Cómo la aprendo? Pues lo que siempre he aconsejado, una tarjeta. Pero una tarjeta es más fácil, 1000 veces más fácil que un celular. Uno, porque el celular no lo vas a poder ver a la revista con el paciente. En cambio, una tarjeta es, ¿sí? Lo puedes sacar de aquí tu mantil, lo metes y lo sacas. Y tienes el dato ahí, a la mano. Ves el caso clínico, estás leyendo la historia, ponte lo normal, tanto ya listo. En cambio, el celular, pues ya, el celular aprenderá, pero no tú. Bien. Porque es importante señalar esta lámina, por lo que vemos que hay una serie de componentes, como pueden ver ustedes, ¿no? Que son parte del armazón de la matriz extracelular. Miren cómo llevamos trayendo conceptos, ¿no? Que no digo olvidados, sino conceptos que lo hemos visto en su momento, pero que no tenían una aplicación clínica, ¿no? Y ese es lo malo, digamos así, de todo lo que hemos venido haciendo. Digo hemos venido haciendo porque así ha sido, pues ahora ya hay innovaciones a partir del próximo año, donde ya le dije que todo se va a integrar, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque estos son los elementos actores del proceso inflamatorio. Vamos a ver cómo actúan. Entonces, estamos viendo componentes celulares y componentes vasculares. Y dentro de los vasos sabemos que tenemos los elementos formes. Por eso, repito, toda esta semana, todo este mes, tenemos que ver fisiología de esto, y todo eso. ¿De acuerdo? No voy a entender autoinmunidad, no voy a entender inmunodeficiencia, no voy a entender hipersensibilidad si no tengo idea de esto. ¿Ya? Porque aquí está el meollo de todo. ¿Sí? Y con este esquema, que ya muchos lo han visto, muchos lo conocen, lo han visto en internet inclusive, cuando
Cuando lo encontré me enamoré de este esquema y dije, con esto se hace una clase, con esto solito se hace la clase. No necesitaría seguir avanzando porque cada cosita de acá, cada centímetro cuadrado de esta figurita te dice algo. Veamos. ¿Recuerdan esta figura que hace un momento veíamos donde alguien se hinca, ¿no es cierto? Y ocurre este problema. Correcto, ¿qué está ocurriendo? Ahí tenemos la astilla, o bueno, espina, que ha ingresado, que ha roto la primera barrera de defensa del organismo, que es la piel, ¿no? Una de las más, yo diría, más importantes probablemente del cuerpo humano, que es el tegumento, ¿no? O la piel. Sabemos que la piel tiene su epidermis y tiene su dermis, que es lo que está debajo de la epidermis. Y sabemos que tiene esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Histología básica. Histología básica. Ahora que viven patología van a hablar toda la clase solamente de esta estructura. ¿En qué capítulo? El capítulo de reparación, de cicatrización. Esto tiene una enorme importancia. ¿Y por qué hablo de cicatrización y reparación? Porque todos los procesos que de ruptura del tegumento se va a reparar, ¿no es cierto? Cicatrizar las heridas, ¿no? Tenemos que recurrir a este elemento, que es la capa germinativa o membrana basal, ¿no? Cuando a ti te operan, cuando el bisturí corta la piel, ¿no? Corta los tejidos, mira, te hace un trauma mínimo. Te hace un trauma mínimo. Dirás, sí, pero duele y sangra, sí, pues, pero es mínimo, ¿no? El grosor de un bisturí será igual que, no sé, que una piedra, el ancho de una piedra, ¿no? Cuando tú te quemas con agua hervida, te destruye el epidermis y te destruye la membrana basal desde aquí hasta acá, por decirlo, dependiendo de con qué te has quemado. Si es una quemadura con gasolina, te destruye, pues, desde aquí hasta abajo. Cuando es el bisturí el que te ha generado este daño, mira, mira dónde está esta célula de la membrana basal y mira dónde está esta célula. Están vecinitas, se pegan rápidamente. Con tu punto de sutura, ¿qué haces? Aproxima los bordes. Entonces, la cicatriz es mucho mejor, porque todo el tejido empieza a crecer a partir de acá. Todo el tejido del epidermis empieza a crecer a partir de la membrana basal. Ya estoy haciendo un poco de reparación de lo que ustedes van a hacer en patología. Entonces, por eso es que uno pone un punto, ¿no? Le pone el punto de arriba, involucra todo esto con la idea de aproximar estos bordes y la cicatriz no me quede fea. Pero cuando es una quemadura por algún elemento extraño donde te destruye desde aquí hasta acá, no hay membrana basal, no hay epidermis, ¿no? Ustedes han visto la cicatriz de los quemados. Es horrible, ¿verdad? Es un tejido fibroso que no tiene pelo, no suda, etc. No tiene grasa, nada de ello. ¿Por qué? No se une el borde que quedó, el borde extremo, digamos así, de la membrana basal de este lado, no va a poder unirse con este lado. Entonces, todo ese hueco es reparado por tejido fibroso. ¿Quién lo comanda? Lo que ya dijimos hace un momento, los fibroblastos. Empiezan a producir colágeno, 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 y la cicatriz crece, 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 crece. Al final aparece un tejido horrible, exuberante, fibroso, donde no crecen pelos, donde no crecen glándulas sebáceas, donde no tiene sensibilidad, etcétera, etcétera. Porque los elementos que te llevan el dolor, la sensibilidad, etcétera, las glándulas están acá abajo. Entonces nada de eso aparece. Esa es la explicación. No, esa es la explicación. Pues bien, sigamos. Ingresó el cuerpo extraño. ¿Qué son estos? Bacterias. 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 Dependiendo, saben ustedes que existen bacterias y existen bacterias, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Entonces, las bacterias tienen lo que se llama virulencia, ¿no? Que es la capacidad de agredir. Dependiendo entonces de la virulencia de las bacterias, es que se va a generar un proceso, una batalla, una pelea. ¿Entre quiénes? Entre las bacterias que ingresaron a un sitio en el cual se siente muy cómodo, pero existen elementos de la defensa. Hemos dicho que hay células que están patrullando el tejido conectivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo esta célula a la bacteria? Se la está comiendo, se la está fagocitando, ¿correcto? ¿No? Miren, se la está fagocitando, se la están fagocitando. Una célula es un ser humano.
Una célula nace, crece, se reproduce, muere, respira, excreta, come, defiende. Es un ser humano. Entonces todo eso hace la célula. Pero, ¿qué más vemos? Vemos que hay una serie de puntos. ¿Qué son los puntos? Son los mediadores, pues. Son las armas que se van generando en la pelea entre las bacterias y los elementos celulares. ¿Ya? Hay elementos que se empiezan a liberar, producto de esta batalla. Los gérmenes por sobrevivir y las células por defender el territorio. Claro, si las bacterias no pertenecen a un territorio, pues. Pero como han ingresado, alguien nos tiene que defender. Si el sistema inmunológico está en buenas condiciones y es competente, esta pelea terminará pronto. Ejemplo, cuando te hincan con una aguja que no está estéril, la aguja esa de coser ropa en la casa, ¿no? Te hincan, te sale una cosita rojita un rato, al día siguiente ya no tienes nada. ¿Qué pasó? El inóculo de gérmenes fue mínimo y el proceso se limitó, se bloqueó y no pasó nada. No necesitan ni tomar antibióticos, ni analgésicos, nada. Pero si es un elemento contaminado, va a aparecer lo que parecía pues aquí, ¿no? Empieza un proceso inflamatorio que probablemente tenga una infección subyacente, es decir, debajo. ¿Ya? Entonces hay que valorar bien eso. Ese es el criterio del médico, ¿no? Tienes una herida y tú dices, ok, por ahora solamente vamos a hacer una limpieza, te voy a dar analgésicos y nada más. Te veo mañana, te veo pasado, a ver cómo está. Doctor, sigue creciendo, está rojo, me duele. Allá. Ahora sí requieres antibióticos. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que evaluarlo. ¿Para qué le sirve esto? Porque cuando llega una herida, emergencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Me he cortado con tal cosa en la casa. ¿Qué hora ha sido esto? Hará 2 horas. Perfecto, te lo voy a limpiar, te voy a dar tu analgésico y listo. Doctor, que esto me ha ocurrido anoche. ¿Cuántas horas han pasado? 10, 12 horas. Te voy a dar antibióticos. Miren, ¿para qué sirven estos datos? ¿No? Para poder valorar el uso de tratamiento. Porque no a todas las heridas le vas a dar antibióticos. No a todas las apendicitis le vas a dar antibióticos. Hay apendicitis que te requieren 2 antibióticos, 3 antibióticos y hay apendicitis que no te requieren antibióticos. ¿Pero por qué? Si es un proceso semejante, que tiene una patogenia donde hay gérmenes muy agresivos del aparato digestivo. Ese criterio pues hay que saberlo valorar. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué más estamos viendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué les parece que está ocurriendo? Están migrando, ¿no es cierto? Los leucocitos, los glóbulos blancos, ya están empezando a salir. Este es el endotelio del capilar. Está empezando a salir. ¿Por qué? Porque algo huele mal afuera. Esta pelea, ya, está originando muertos y heridos. Veámoslo así, ¿ya? Porque es una batalla, la inflamación es una batalla. Está originando muertos y heridos. ¿Quiénes están peleando? Las bacterias y las células. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, porque son más grandes, ¿van a ganar siempre las bacterias? No. Perdón, las células no. Porque las bacterias también se defienden. Las bacterias tienen en su superficie moléculas de lipopolisacáridos y con eso te destruyen una célula. Así de sencillo. Así de sencillo. Los virus, si fueran virus, tienen su ARN. ¿Y cómo hacen ellos? Los virus necesitan de una célula para vivir. ¿Qué hacen? Meten su aparato genético, lo meten dentro de esa célula. A la hora que se produce la célula, muere. Así matan pues, los virus. ¿Ya? No tienen dientes, no tienen toxinas como estas bacterias. Entonces, parece que la pelea aquí puede ser igual, ¿no? Vemos que están tragándose a las bacterias, ¿sí? Pero dependiendo de la virulencia, repito, se va a establecer, acá van a haber muertos y heridos, de todas maneras. Muertos, bacterias, muertas, células. Heridas, bacterias, heridas, células. En ese afán, cuando una célula muere, libera todas sus sustancias. Todas las sustancias, que es la que generan estas sustancias, los signos inflamatorios. ¿Por qué se produce dolor? ¿Porque ha llegado una bacteria? No.
porque se liberaron sustancias de esta pelea entre, no solamente porque el elemento extraño rompió los tejidos, el tejido nervioso que estaba en la dermis papilar, esta es la dermis papilar, ¿no? Y ahí están los receptores del dolor, sino porque producto de esta pelea se han liberado, por ejemplo, prostaglandinas, bradiquininas, que provocan dolor, que provocan fiebre. Esa es la explicación de esto. Por eso es necesario ir al meollo de lo que está ocurriendo a nivel celular. Pero para entender esto tengo que saber qué células son las que están trabajando. ¿Y qué es eso? Histología. ¿No es cierto? Bien. Entonces vemos que los leucocitos, estos son los leucocitos, ¿no? Los leucocitos saben que tienen el doble tamaño de los hematiles. Estos son los leucocitos. Los leucocitos, digamos que este es el capilar, están al medio, están tranquilos, están viajando en un flujo laminar en la parte central de los capilares o de los vasos. Cuando huelen, vamos a decir así, ojo, las células no tienen nariz, pero cuando sienten, perciben que hay un fenómeno químico afuera, producto de esta pelea, digamos algo así como, algo huele mal afuera, voy a ver de qué se trata, voy a defender, porque han llegado seguramente bacterias y están peleando. ¿Cómo se llama eso? Quimiotaxis. Cuando el leucocito se mueve a favor de una gradiente química, es decir, acá estoy tranquilo, pero afuera hay un olor raro, tengo que ir a ver. Eso es quimiotaxis. Hay una gradiente química, hay una diferencia química entre lo que tengo acá y lo que está afuera. ¿Me entiendes? Ese movimiento se llama diabetes o quimiotaxis también. Quimiotaxis cuando me muevo, o sea, hago diaperesis en función a una situación química que está afuera. Eso hay. Entonces se desplazan. Si ustedes ven acá, dentro de esta pelea de mediador, dentro de esta pelea se liberan mediadores, generalmente votados, digamos así, por las células. Las células son como especie de policías, no digo serenazgos, porque serenazgos, claro, no sé más que el pito, pero como son, no sé, son policías, son soldados, y los soldados tienen armas, ¿cierto? Los soldados tienen armas, ¿ok? Mueren los soldados, quedan las armas botadas. Ejemplo, histamina. Producto de esa pelea se ha liberado histamina. ¿Qué hace la histamina? Farmacología, vasodilatación. Ustedes ven el diámetro del capilar aquí, miren, está pasando solamente un hematíe. Los capilares son muy estrechos, donde a veces pasa un solo hematíe, a veces de costado. Pero ¿qué vemos acá? No podemos ver hasta abajo porque la imagen no lo permitió, pero vemos que hay una vasodilatación. ¿Ve? Una vasodilatación donde además hay apertura de estos poros endoteliales. ¿Para qué? Para permitir la salida pues, de las células, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, es lógico pensar que si salen células, eso como estará interesante, que los me interesa lo mío. Despierta, ¿no? Si salen células, también salen líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos se fluyen, se meten por cualquier sitio. Se meten por cualquier sitio los líquidos. Si sale líquido de forma constante, sigue saliendo células, sigue saliendo líquidos, sigue saliendo... ¿Esto se va a hinchar o no? Va a aumentar de volumen. ¿Cómo se llama eso? Edema. ¿Qué es edema por definición? Salida de líquidos al intersticio. Eso es edema, finalmente. Eso es edema. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos sacar de jugo a esta figurita? Por eso le digo, con esta figurita tenemos explicado todo lo que es inflamación, ¿no? Igualito ocurre en la apendicitis, igualito ocurre en la meningitis, igualito ocurre en la hepatitis, etcétera, etcétera. Entonces, claro que la hepatitis, el elemento no viene de fuera, el elemento está dentro, pero te genera lo mismo, te genera lo mismo. Correcto, ¿qué más? Tengo que saber las cifras de glóbulos rojos o hematíes. Tengo que saber la cifra de leucocitos. ¿Cuál es la función de los hematíes? Tengo que saber
es fisiología. Para poder explicar esto, tengo que saber fisiología de los glóbulos rojos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Ah, ya, es la logística, pues, que en una guerra te lleva alimentos para los soldados y te lleva gasolina para los vehículos. O te lleva municiones. Eso hacen los hematíes. Claro, pero hablando figuradamente. Es decir, te lleva oxígeno, pues. ¿No es cierto? Los nutrientes que necesitan las células para esta pelea. Porque la cosa está brava acá. La cosa está brava acá en esta zona. Entonces, los hematíes llegan. Son millones, pues, ¿no es cierto? En relación a los leucocitos, son millones los hematíes. Y el organismo es muy sabio en ese aspecto. Oye, hay que cuidar a quien nos trae los alimentos, a quien nos trae las municiones, a quien nos trae la gasolina. Hay que cuidarlos. ¿Quién se encarga? Oye, plaquetas. Tú encárgate, por favor. Mira, están saliendo los leucocitos. Tú, por favor, encárgate de tapar esos huecos. ¿Para qué? Para que no se escapen, pues, los hematíes. Se escapan los hematíes y nos quedamos sin pertrechos. ¿No es cierto? Por eso es que en una situación crítica, traumática, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cohibir una hemorragia. ¿No es cierto? Lo primero que tiene que hacer es cerrar el caño. Para asegurar inclusive una buena respiración, tienes tú que parar el sangrado. ¿No? Si no llega el shock y tal, que eso es irreversible, pues cuando se establecen las cosas. Bueno, esa es la función de las plaquetas. Te das cuenta que cada uno tiene su papel, ¿no? Los glóbulos blancos, toda la parte inmunológica, la parte de defensa, los glóbulos rojos, que es lo que llevan, y las plaquetas, que es lo que hacen. Son los tres elementos celulares que actúan. Ojo que los leucocitos tienen diversos tipos, ¿no? Basófilos, eosinofilos, litófilos, linfocitos, monocitos, etc. ¿No? Cada uno de ellos tiene su función específica que ahora vamos a seguir viendo. Bien, entonces, fenómenos celulares, ya estamos viendo, ya pueden ustedes explicar en qué consisten los fenómenos celulares, ¿verdad? Y así, cuando digo fenómenos celulares, ¿se acuerdan de qué células son? Rojos, blancos y plaquetas. Vamos a ver qué funciones tiene cada uno. Solo estoy recapitulando lo que ustedes ya conocen de funciones de las células, de la sangre. ¿Y qué otros fenómenos hay? Vasculares. Ya dijimos en qué consiste. ¿No es cierto? Si acá está estrecho, acá vemos que está bien ancho. Si está bien ancho, ¿van a llegar más leucocitos? Sí. ¿Van a llegar más hematíes? Sí. Cuando existe un fenómeno de esta naturaleza, un proceso agresivo, aplicación clínica, lo que vamos a decir ahorita, ¿no? ¿Qué pasa? Como hay un área de pelea, ¿cómo se llama? Se activa uno de sistemas de alarma, ¿no? El sistema de alarma, el cortisol, de las adrenales. Entonces, le dice a la médula ósea. Ojo, no hablan las células, no hablan, ¿no es cierto? Pero ustedes me entenderán que envían señales endocrinas, es decir, a distancia. Hay una pelea, necesitamos soldados. Ok, ¿dónde están los soldados acantonados? Están en los ganglios, están en la médula ósea. Médula ósea, por favor, saca a los soldados. Que hay una pelea. Le sacas un análisis de sangre al sujeto cuando hay una infección y ¿qué encuentra? Leucocitos elevados. ¿Cómo se llama eso? Leucocitosis. Entonces, ¿por qué tienes leucocitosis en una infección? Ahí está la explicación. Dentro de lo que son leucocitos hay elementos mucho más jóvenes, que son los bastones, que es un subgrupo, digamos así, de glóbulos blancos, los bastones. Los bastones son más o menos 0 a 1%, o sea, a veces no hay y a veces se encuentran 1 o 2%, promedio. Pero si tú te sacas un análisis de sangre y encuentras 14, 16%, oye, pucha diablo, la cosa acá está grave. ¿Por cómo sabes que está grave? Están saliendo hasta los que acaban de ingresar al ejército, están saliendo con armas a pelear. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los maduros? Estos son los maduros. Ellos son los que primero dan la cara, digamos así. Pero como la infección está tan grave, va ganando las bacterias, entonces empiezan a botar la médula ósea, empieza a botar hasta los jovencitos, los que están creciendo recién, ¿no? Porque hay todo un proceso de leucopoiesis, ¿verdad? Revisen hematopoiesis, ¿de qué estamos hablando? Entonces hay un proceso de leucopoiesis, empiezan a madurar, a madurar, a madurar. Y dependiendo de eso, salen hasta los más jóvenes.
¿ya? Los más jóvenes, y eso se traduce en la sangre. Hoy tiene 14, 16% de bastones. La cosa está grave. La cosa está grave, ¿ya? A veces encuentras tú, inclusive a veces no encuentras leucocitosis. Ya van a ver en ese momento qué enfermedades no cursan con leucocitosis. Cuando no cursa con leucocitosis también debes parar la oreja. Oye, no hay quien no defienda. Están ganando las bacterias. Es una interpretación. Bien. Entonces hay un fenómeno también, lo repito, vascular. Llegan gran cantidad. Si aquí pasaba una sola celulita de costado, miren ustedes cómo se empieza, se amplía pues el espacio, ¿no? Empiezan a golpar ahí las células blancas y rojas. ¿Cómo lo vas a ver tú de fuera? Congestionado, eritematoso, ¿no es cierto? El tránsito se ha detenido aquí, ¿sí? Se ha detenido, es como si vinieran todos los taxis de Huancayo y se concentraran aquí dentro de la universidad, todo con los motores prendidos. ¿Haría más calor o no? Haría más calor. ¿Qué es eso? Aumento de temperatura. Entonces toda esta área está hinchada, duele por todos los fenómenos que se han producido, no solamente por el cuerpo extraño, sino por los elementos que se han liberado de aquí, principalmente bradykininas, que provoca dolor. Está congestionado, gran cantidad de células que han llegado, sobre todo rojo, por eso se ve rojo. Hay gran actividad metabólica en esta zona, por eso quema. Y si esto fuera la piel de la rodilla, ¿podría patear una pelota? No, impotencia funcional. Ahí están los signos explicados en este cuadro. ¿Ok? Por favor, este cuadrito, si lo miran en su celular y lo pasan de frente, sale un saludo de la bandera nada más. Así se interpreta. Ahí están los fenómenos. Ustedes leen todo lo que es inflamación del Robin. Esto es Robinson, por si acaso. Para toda esta parte me gustan bastante me gusta el Robbins, el libro de Robbins. Cualquier edición del Robbins está excelente. ¿Es extenso? Sí. Sí, tienes que leer mucho, pues, ¿qué hacer? Tienes que leer bastante, tienes que leer. Más que en el Port, en el Robbins está excelente todo. Es un capítulo grande, ¿sí? Pero si tú lo lees así y te acuerdas de esta figura, vas a ver que te lo vas a ir sacando. Lógico, hay una serie de otros nombres allí para salir un leucocito. ¿Tú crees que esa abrió la puerta y se salió corriendo? No, el leucocito estaba al medio. Una vez que siente este proceso de quimiotaxis, se pega a la pared capilar, empieza a rodar, a dar vueltas con moléculas proteicas, que eso sí te van a sacar la mugre o en patología, ¿no? Ahí sí te van a preguntar eso y ahí ese ya es mi problema. Te lo tienes que saber, el ICAM, BCAM, las selectivinas, las integrinas y todas ellas, ¿no? Ahí te van a decir quién se encarga de la migración, quién se encarga de la adhesión, quiénes se encargan de la diaperesis, etcétera, etcétera. Ya esa es harina de otro costal. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro? Fenómenos celulares entonces y fenómenos vasculares. Todo lo que viene ya es una cuestión sueltita, ¿ya? Ahí está, eso es lo que van a ver en patología. Así lo van a ver en patología, ¿no? Aquí tenemos el tejido conectivo, aquí tenemos el interior, la sangre, ¿no? Sangre, y esto sería el tejido, ¿no es cierto? Miren ustedes que no es tan sencillo, ¿no? Miren ustedes la cantidad de moléculas que hay. ¿Para qué? Para que este polimorfo nuclear se pegue a la pared, empiece a rodar, empiece a abrirse los poros, ¿no? Y empiece el proceso de diaperesis para llegar a la zona de conflicto. La pelea entre bacterias y células finalmente va a determinar un producto, digamos así, ¿no? Que se conoce como absceso. ¿Qué cosa es un absceso entonces? Un absceso es una colección de pus y células muertas. Perdón, una colección de células muertas y bacterias. Conjuntamente con todos los tejidos que hay ahí, pues fibrinógenos, proteoglicanos, gelatinas, qué sé yo, ¿no? Todo lo que hay en el tejido conectivo. Eso es lo que te forma la pus. Eso es lo que forma la pus. Pero el proceso inflamatorio, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tratado de focalizar con la idea de que no avance. Esos son los mecanismos de defensa que tenemos, pues. Tu organismo primero se defiende, tratando de focalizar. Cuando la cosa es muy brava, muy agresiva, entonces los gérmenes se meten a los capilares. Y ya saben que la sangre pues viaja por todo el cuerpo, ¿no? Por eso es que a veces tú tienes una herida aquí y te aparece un absceso en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre te lleva las bacterias y ahí donde se atoran y ahí crecen otra vez y te forman una colección de pus. Bueno, acá están el resto de elementos.
Por eso decimos que la inflamación es una batalla donde hay invasores reales o supuestos. Una bacteria, por ejemplo. Hay héroes, ¿no? Héroes que principalmente son las células presentadoras de antígeno y son los leucocitos. Hay villanos, que son los elementos agresivos que actúan, interactúan entre ellos, ¿no? Las bajas y las muertes por ambos lados. Los suicidas, básicamente, que son las moléculas, hay moléculas que vienen, es como si tiraras una granada, desaparece, hace su efecto y se van, pues ya no queda huella. Esas son moléculas suicidas principalmente, y hay armas químicas, ¿no? Que deberían a ser los mediadores, que tienen también que aprender ustedes farmacología, pues, ¿no? Que tienen la bradykinin, la prostaglandina, la histamina, etcétera, etcétera. Hay unas principales, son como 180 mediadores, no se les pide que le presenten todas, pero en patología sí la van a ver en más detalle. Entonces, ¿qué es una inflamación? Pues es una respuesta de los tejidos, vascularizado, es su característica, vascularizado, ¿ya? Frente a la injuria que termina con la reparación. Por eso los mamíferos tienen procesos inflamatorios, las plantas no tienen procesos inflamatorios. ¿Cuáles son los estímulos? Los más frecuentes son las infecciones, es decir, lo que hemos hablado, ¿cierto? Es una infección, ¿verdad? Es una infección, una inflamación que termine en una infección o una infección que genere una inflamación, como quiera tomar. Pero miren ustedes, cualquiera, por eso le dije, ¿no? Todas las patologías se explican a través de inflamación, sea aguda o sea crónica, ¿no? El agente agresor puede ser la falta de irrigación a un tejido, una quemadura, una radiación, una exposición a un tóxico, cuerpo extraño, hipersensibilidad, vamos a ver después cómo actúa también, generando procesos inflamatorios, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la autoinmunidad, mi sistema inmunológico trata a las moléculas de mi cuerpo, las trata como si fueran bacterias y las ataca. ¿Qué es eso? Autoinmunidad. ¿Se dan cuenta? Por eso todo gira alrededor de inflamación. Características entonces de la inflamación la tenemos acá. ¿Es una respuesta defensiva? Sí. ¿Protectora? Sí. Pero estamos viendo que también puede ser mala. Si te ponen penicilina para combatir una infección de estreptococo, para que no te dañe el corazón, ¿no? Y te da una anafilaxia, ¿te puede matar? Claro que te puede matar, ¿no? Tu organismo, en el afán de defenderte, terminó matando. Por eso decimos que puede ser perjudicial. Termina en eliminarse la noxa, retirado el agente bacteriano, minimizado el agente bacteriano, termina el proceso inflamatorio. Está relacionado con la curación y reparación. Métanse a la cabeza lo que les voy a decir. Siempre después del proceso de inflamación hay un proceso de reparación. Siempre. Apenas. Es como la procesión. Ustedes han visto la procesión. La gente va a la procesión no solamente a rezar, sino a tragar, no es comer, sino a tragar, ¿no? Y deja todo botado en la basura, ¿no? Propio de nuestra cultura. Y atrás, ¿quién va? La de limpieza, va recogiendo todo, ¿no? Van recogiendo todo, van botando de tal manera que a la hora que pasó la procesión, ya todo quedó más que la mancha de lo que han hecho las alfombras y todo eso, ¿no? Es igualito acá. Pasa el proceso inflamatorio y en los fibroblastos ya están depositando ahí el cemento extracelular para generar reparación del tejido dañado. Eso es condición sine qua non. ¿Ok? Inflamación y reparación pueden ser peligrosos para el hombre. ¿Sí? ¿Sí? Hemos dicho que es una respuesta eventualmente perjudicial, ¿no? Ejemplo, anafilaxia, pues. Anafilaxia es un exceso de celo, digamos así, de la defensa. Ingresó una proteína extraña. Sí, oye, pero esa proteína extraña es para que te trate, para que mate el germen que tienes en la garganta. No sé, pero para mí es una proteína extraña. Juan, lo ataco, colapsa el sistema cardiovascular, shock, anafilaxia. O una cicatrización exagerada. Los procesos crónicos, ¿no? Cada vez que hay una destrucción, hay un proceso de reparación, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, como es una enfermedad autoinmune que no se puede erradicar, cada vez que vea tu sistema inmunológico una célula, ¿no? Del tejido cartilaginoso, la va a atacar, la va a atacar. ¿Tenemos tejido cartilaginoso en la mano? Sí. ¿En la rodilla? Sí. ¿En la cadera? Sí. La ataca, la ataca, la ataca, la ataca. Por eso es que te va a dar en cada proceso de estos, y cada vez que ataca, genera un problema inflamatorio agudo y luego depósito de tejido. Por eso es que ustedes ven las manos deformadas de los pacientes.
¿no? De tremendas pelotas, que es tejido cicatricial, que se ha formado producto de ese cuadro inflamatorio. ¿Ves? Sin inflamación, cualquier infección podría ser fatal o las heridas podrían no curar. Cuando digo proceso inflamatorio, perdón, de células, ¿verdad? En el SIDA, ¿qué ocurre? En el SIDA son lesionados, así, la máxima autoridad del ejército. Acá en el Perú no sé cuáles eran, los mariscales, general de división, de brigada, no sé. Si faltan ellos, el ejército no obedece. Y si no obedece, no hay defensa. Entonces, ¿qué cosa pasa en el SIDA? El virus del VIH, ¿no? Se mete, su genoma lo mete dentro de los linfocitos TCD4. ¿Cuántos linfocitos TCD4 tenemos? Entre 1600 y 1800 por centímetro cúbico. Es fácil destruir eso. Cuando el genoma del virus se mete al genoma de estos linfocitos, va muriendo un general. ¿Por qué? Porque una célula infectada por el virus es invitada a la destrucción. Eso es un mecanismo que lo van a revisar ustedes ahora que vean inmunidad, ¿no? Es invitada a la destrucción. Solito el organismo elimina lo que no le sirve. Y esa cifra de 1600 empieza a bajar. Cuando tienes 200 linfocitos TCD4, tú vives en un ambiente en el cual hay virus, bacterias, hongos, parásitos por todos lados. Tu propio cuerpo tiene virus, tiene bacterias, tiene gusanos, etc. ¿Qué pasa? Se lo comen el individuo. Eso se llama infecciones oportunistas. Ya eso lo vamos a ver ya cuando hagamos la cuarta semana de inmunodeficiencia. En el diabético, no es cierto que no cure las heridas. El paciente diabético lo que tiene es, ¿se acuerdan cómo se movilizaban los leucocitos para salir a través del vaso, verdad? Tienen demora en eso. Cicatrizan, sí, pero demora más en cicatrizar, ¿no? Entonces la infección hace su agosto ahí, pues. No vienen todavía a atacarme, ya bacán, sigo creciendo. Cuando llegan ellos empieza la pelea, por eso que las infecciones en los diabéticos es más difícil de combatir, definitivamente, ¿no? Y requiere antibióticos casi de inicio. Bien. Objetivo de la inflamación entonces es destruir, ya lo vimos por qué, diluir. Cuando salen los líquidos, la idea es tratar de ahogar, digamos así, a las bacterias que están fuera. Esa es parte de, digamos así, de la función de los líquidos en el edema, ¿no? Diluir el inóculo. Aislar, hemos visto cómo trata de aislar. Y hemos dicho que después de un proceso de reparación, perdón, de inflamación viene un proceso de reparación. Ya los fibroblastos están depositando colágeno, con la idea de que la infección no se disemine. Finalmente, curar y reparar, ¿qué cosa? Lo dañado, ¿no? ¿Qué resultado de la inflamación tenemos? Hay resultados útiles. ¿Frenan las infecciones? Sí, ya hemos visto por qué. ¿Cicatrización de heridas? Sí, eso es otro fin. Y puede ser perjudiciales porque provoca una serie de alteraciones. Hemos dicho que puede ser perjudicial en muchas cosas, ¿no? Anafilaxia, formación de bridas, etcétera, que son formas que lo van a ver ustedes en patología, formas de cicatrización en general. Características de la inflamación aguda. Un par de características, ¿ya? Es una respuesta estereotipada. ¿Qué significa estereotipada? Así como te he explicado esto aquí, igualito ocurre en la meningitis, igualito ocurre en una herida por un trauma, por una quemadura, por una fractura. Así ocurre. Se dan esos fenómenos de peleas entre los elementos celulares y sus mediadores y los elementos vasculares. Igualito ocurre. Vas a ver tu dolor, calor, impotencia funcional, etcétera, etcétera. Lo vas a ver. Por eso decimos que es estereotipada, es repetitiva. A diferencia de la crónica, que de diferente manera reacciona. Y aquí